El tema de esta mañana será la culpa. La culpa es un término que se utiliza muy popularmente en nuestro mundo, y en el sentido psicológico típico de la culpa, experimentamos culpa por cosas que hemos hecho y que creemos que no deberíamos haber hecho, o experimentamos culpa por cosas que no hemos hecho y que sentimos que deberíamos haber hecho. En otras palabras, la culpa casi siempre se asocia, si no exclusivamente, con el cuerpo, con la persona individual, ya sea que hablemos del cuerpo como un cuerpo psicológico o como el cuerpo físico en sí. Así que nos sentimos culpables no solo por nuestras acciones o comportamientos, sino también por nuestros pensamientos, pasados o presentes. Sin embargo, cuando el curso habla de culpa, se refiere a un fenómeno bastante diferente. Utiliza la culpa en un contexto mucho más amplio, porque la culpa que Jesús menciona en un curso de milagros es la de la mente. Por eso es imposible hablar de lo que es y lo que no es la culpa sin reconocer también que no somos cuerpos, sino que somos mentes. Lo que nuestros cuerpos hacen o piensan y sienten que parece engendrar culpa es simplemente la proyección de una decisión que la mente ha tomado de unirse con el maestro equivocado. Cuando elegimos unirnos con el ego, es imposible no experimentar culpa. Y como no sabemos que somos mentes, tomamos la culpa que nuestras mentes han hecho real, la proyectamos hacia afuera y entonces nos sentimos culpables por los pensamientos que tenemos, los sentimientos que tenemos, las conductas que hemos exhibido, etc. O aún más, proyectamos la culpa de nuestras mentes hacia algún otro cuerpo, el cuerpo de alguna otra persona, y entonces caemos presas de lo que dice la sección La atracción de la culpa. Bajo el primer obstáculo a la paz en el texto, enviamos a estos perros hambrientos del miedo para que encuentren culpa en todos y en todo lo demás. Pero el resultado final de todo esto es el intento de escapar de la culpa que hemos hecho real primero en nuestra mente. Así que veamos por un momento por qué la culpa es tan inevitable. Una vez que elegimos el ego, elegir al ego como nuestro maestro en lugar del Espíritu Santo o Jesús es un reflejo de la elección original cuando básicamente le dijimos a Dios que su amor no era suficiente para nosotros, que queríamos algo diferente. Queríamos un yo y queríamos un mundo y queríamos un amor que fuera diferente y opuesto al amor que Él creó y al ser que Él creó. El ego etiqueta este pensamiento de separarse de Dios y busca establecer una identidad y un yo personal. El ego etiqueta esto como pecado y nos dice que no solo hemos hecho algo a Dios, sino que esto es pecaminoso, porque para establecer nuestra existencia individual y separada, tenemos que decir que la unidad perfecta ya no existe, porque la unidad y la separación son estados mutuamente excluyentes y no pueden coexistir. Y entonces, al afirmar nuestro yo individual, o lo que el curso más adelante llama especialidad, lo que estamos diciendo es que la unidad es una ilusión y no existe, y que por lo tanto constituye un ataque a Dios y siempre nos sentiremos culpables por nuestros pensamientos de ataque. Y entonces, una vez que creemos que nos hemos separado, nos acusaremos de pecado y por lo tanto la culpa es inevitable. La culpa, entonces, dice, no solo he hecho algo que es horrible y terrible, sino que soy algo horrible y terrible. Entonces la culpa no es solo algo que forma parte de lo que es mi comportamiento o mi pensamiento. Es algo que ahora está inexplicablemente entretejido en la estructura de mi existencia. El mismo hecho
de que piense que existo y tenga tales pensamientos está diciendo que de hecho me he separado de Dios. Por lo tanto, soy culpable de pecado y merezco ser castigado. Esto es lo que es la culpa en un curso de milagros. Es el pensamiento de que he hecho algo que está más allá del perdón y que solo merece ser castigado. Y no hay forma de erradicar esta culpa de mi mente excepto a través de la proyección. Y esta, por supuesto, es la solución desadaptativa y mágica del ego al problema de la culpa. No nos dice que la culpa no ha ocurrido o que la culpa no es merecedora. Simplemente dice que la culpa no está presente en tu mente, está presente ahora en la de otra persona. Y esta es entonces la fuente de todos los pensamientos de ataque, todos los juicios tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Es el intento de deshacernos de la culpa que el ego nos ha dicho que es real al dejar de verla dentro de nuestras mentes. De hecho, ya no reconocemos que tenemos una mente, viéndola en cambio a nuestro alrededor, en todas partes, excepto en nosotros. Y cuando hablamos de excepto en nosotros, no me refiero al cuerpo, porque ciertamente albergamos todo tipo de pensamientos de culpa, como mencioné al principio. Pero la culpa ya no se experimenta en la mente, se experimenta afuera, ya sea en mi cuerpo o en tu cuerpo, o obviamente al final está en ambos. Lo que esto significa es que si la culpa ya no se ve en mi mente y ni siquiera sé que tengo una mente, la decisión original al respecto permanece intacta. Y por lo tanto, estamos condenados a ser eternamente criaturas vagando por este mundo, abrumados por nuestra culpa y destinados entonces a ver la culpa en todos los demás y a atacar.